Nadie en el pueblo hablaba de la casa al final del camino. No porque no quisieran, sino porque, cuando lo intentaban, algo raro pasaba. Se olvidaban de lo que iban a decir, se confundían o simplemente cambiaban de tema como si alguien les hubiera apagado el pensamiento. Pero yo no era del pueblo y por eso cometí el error de preguntar: ¿qué hay al final de ese camino?, le dije al viejo del almacén. El hombre dejó de contar monedas. No levantó la mirada. Nada, respondió, pero tardó demasiado en decirlo. Ese fue el primer aviso. Llegué ahí por algo bastante simple. Necesitaba escapar. Mi vieja había muerto hacía unos meses. Mi viejo desapareció cuando yo era chico y la ciudad me estaba comiendo la cabeza, así que alquilé una casa barata en un pueblo perdido. Barata, demasiado barata. El contrato tenía solo una hoja, sin nombre del dueño, sin condiciones claras, solo una dirección: Camino Viejo, casa sin número. El primer día fue tranquilo, demasiado tranquilo. No había ruido, ni perros, ni viento, ni insectos. Nada. Como si el mundo ahí estuviera en pausa. La casa era vieja, de madera, con pintura descascarada. Tenía 2 pisos y un sótano que no figuraba en el plano. Sí, leíste bien. No figuraba. Entré. Y lo primero que noté fue el olor. No era a humedad, ni a polvo. Era como carne, pero vieja. Tranquilo, me dije. Es una casa abandonada, nada más. Mentira. El piso crujía, pero no como madera vieja. Sonaba irregular, como si debajo hubiera algo que no fuera sólido. La primera noche no dormí bien. Soñé con respiración. No veía nada. Solo escuchaba eso. Una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera justo al lado mío. Pero cuando me desperté, el sonido seguía ahí. Me quedé congelado. El cuarto estaba oscuro. No me había movido. Ni siquiera había abierto los ojos del todo, pero lo escuchaba. Inhala, exhala, inhala y exhala. Y no venía de afuera, venía de la casa. Encendí la luz de golpe. Silencio total. Me reí solo. Ya está. Estás flasheando, dije. Pero esa risa duró poco, porque cuando apoyé el pie en el suelo, sentí algo. El piso se hundió apenas y volvió a subir, como si hubiera respirado. Pasaron 3 días y empecé a notar cosas, pequeñas al principio, después imposibles de ignorar. Las puertas se cerraban solas, pero no de golpe, lento, como si alguien las empujara con cuidado. Los espejos no siempre reflejaban lo mismo. Una vez me vi, pero tardé medio segundo en moverme. Sí, mi reflejo se retrasó y la respiración nunca se fue. A veces era suave, a veces fuerte, a veces parecía que venía de abajo, del sótano. El sótano. No quería bajar, pero ¿sabes cómo es esto? Cuanto más evitas algo, más te llama. La puerta estaba al final del pasillo, siempre cerrada, siempre, hasta la 4ª noche. Esa noche estaba abierta, no la había tocado, estoy seguro. Me acerqué y el olor era peor ahí, mucho peor, como carne podrida, pero húmeda, viva. Bajé. No sé por qué, tal vez curiosidad, tal vez algo me empujó. Cada escalón crujía distinto. No era madera, era blando. Cuando llegué abajo, no había nada, solo tierra y paredes de madera, y en el centro, algo que no estaba antes, un agujero, grande, oscuro, profundo. Me acerqué y ahí lo escuché. No la respiración, no. Algo más, un susurro. No entendía las palabras, pero sí entendía una cosa. No era un idioma, era hambre.
Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado contra la pared, mirando la puerta del sótano, cerrada otra vez, como si nunca se hubiera abierto. A la mañana siguiente hice lo lógico. Me fui al pueblo. Esa casa, le dije a una mujer en la calle. ¿Quién vivía ahí? Ella me miró y por un segundo no reaccionó. Nadie, dijo. Otra vez esa respuesta, otra vez esa pausa, pero antes de que se fuera, le agarré el brazo. Por favor. Se quedó en silencio y después susurró. No te quedes ahí, eso fue todo. Volví a la casa. No porque fuera valiente, sino porque sentía que, si no volvía, algo iba a venir a buscarme. Esa noche, la respiración cambió. Ya no era lenta, era rápida, agitada, y no venía de la casa, venía de mi cuarto. No estaba solo. Esa noche no dormí, no porque no quisiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, la respiración volvía. No era un sonido fuerte, pero estaba ahí, constante, como si la casa misma tuviera pulmones. Intenté ignorarlo. Me puse música, me tapé con la almohada, incluso bajé al primer piso para distraerme. Pero no importaba dónde estuviera, el sonido siempre me seguía. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. No venía de un lugar, venía de todas partes. A la mañana siguiente, la casa parecía normal, silenciosa, vacía, como si todo hubiera sido producto de mi cabeza. Pero había algo distinto. El piso del pasillo estaba hundido, no mucho, apenas unos centímetros, pero no estaba así el día anterior. Me agaché y apoyé la mano. Estaba tibio. No volví a tocarlo. Ese día intenté hacer una vida normal. Ordené un poco, abrí ventanas, dejé que entre luz. Me repetía que todo tenía explicación, hasta que encontré algo que no debería existir. Fue en la pared del living. Al principio pensé que era humedad, pero no. Eran marcas, largas, irregulares, como si alguien hubiera arrastrado algo, o se hubiera arrastrado. Las seguí. Iban desde la puerta principal hasta el pasillo y terminaban frente a la puerta del sótano. La puerta estaba cerrada, pero algo en mí sabía que no iba a quedarse así por mucho tiempo. Esa noche, la respiración volvió, pero no era igual. Era más rápida, más pesada, como si algo estuviera emocionado. Me quedé inmóvil en la cama, mirando el techo. Entonces escuché otro sonido, un golpe. Venía del piso de abajo, después otro y otro, como si algo estuviera intentando salir. No bajé, ni loco. Me quedé en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar, pero los golpes pararon y el silencio volvió. Por unos segundos, porque después escuché pasos. No en el piso de abajo, no en el pasillo, en mi cuarto. No me moví, no respiré, nada. Los pasos eran lentos, arrastrados, como si algo no supiera caminar bien o no estuviera hecho para hacerlo. Se detuvieron al lado de mi cama y entonces sentí algo. El colchón se hundió, como si alguien se hubiera sentado. El aire se volvió frío, pesado, irrespirable, y ahí lo entendí. La casa no respiraba. Algo dentro de la casa respiraba y ahora estaba conmigo. Esa tarde, algo cambió. No fue de golpe, no hubo un ruido fuerte ni una señal clara. Fue peor que eso, fue lento. El cielo empezó a oscurecerse antes de tiempo. No como cuando va a llover, sino como si la luz simplemente decidiera irse. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, como si cada bocanada costara más que la anterior. Y la casa empezó a moverse. No fue algo visible al principio, era más bien una sensación, como si las paredes se ajustaran,
como si el espacio dentro de la casa no fuera fijo, como si respirara de verdad. Las puertas ya no encajaban bien, las ventanas vibraban suavemente. El piso subía y bajaba apenas perceptible, como un pecho que se infla y se desinfla. Intenté salir. Corrí hacia la puerta principal, la abrí de golpe y salí al camino. Pero no era el mismo camino. El pueblo no estaba. No había casas, no había calles, no había nada. Solo un terreno vacío, gris, infinito, y una niebla baja que se arrastraba por el suelo como si estuviera viva. Me di vuelta. La casa seguía ahí, pero ya no parecía una casa. Era más grande, mucho más grande, y estaba latiendo. Las paredes se contraían lentamente, las ventanas parecían ojos cerrándose y abriéndose, y la puerta parecía una boca. Entonces los vi, figuras saliendo de la niebla. No caminaban como personas, se arrastraban. Algunos tenían demasiadas piernas, otros ninguna. Algunos eran largos, torcidos, como si sus huesos estuvieran mal armados. Otros parecían incompletos, pero todos tenían algo en común. Todos miraban hacia mí y todos respiraban. Ese mismo sonido, el que escuché la primera noche, el que venía de las paredes, del suelo, de la oscuridad. No era la casa, nunca fue la casa. Eran ellos. Empezaron a acercarse, lento, sin apuro, como si supieran que no tenía a dónde ir. Intenté correr, pero el suelo se hundía con cada paso, como si estuviera pisando carne en lugar de tierra. Caí, y cuando levanté la mirada, uno de ellos estaba frente a mí. No tenía cara, o mejor dicho, su cara no estaba terminada, como si alguien la hubiera empezado a crear y la hubiera dejado a medias, pero en el lugar donde deberían estar los ojos había oscuridad. Y dentro de esa oscuridad vi algo. Me vi a mí, pero no como estaba ahora. Me vi dentro de la casa, caminando, respirando, mirando las paredes. Y entonces entendí. No había llegado ahí por accidente. Nunca alquilé esa casa. Nunca firmé nada. Nunca viajé a ese pueblo. Todo eso fue una mentira. Un recuerdo falso. Porque yo ya estaba ahí. Desde el principio. Sentí un dolor en el pecho, agudo, profundo, como si algo se moviera dentro mío. Y entonces lo escuché. Mi respiración, pero no venía de mis pulmones, venía de todos lados. Mis brazos empezaron a temblar, mi piel se movía. No por fuera, por dentro. Algo estaba creciendo, algo estaba despertando. Los monstruos se detuvieron y por primera vez no me estaban mirando como presa, me estaban mirando como uno de ellos. El que estaba frente a mí se inclinó y sin boca, sin voz, sin sonido, entendí lo que decía. Ya es tu turno. El dolor se volvió insoportable. Caí al suelo. No podía moverme, no podía gritar. Y entonces sentí como mi cuerpo dejaba de ser mío. Mis huesos cambiaron. Mis músculos se tensaron de formas imposibles. Mi visión se distorsionó. Y de repente ya no estaba en el suelo. Estaba dentro de la casa. Pero no caminando, siendo la casa. Podía sentir cada pared, cada rincón, cada grieta. Podía escuchar todo, los susurros, los pasos, la respiración. La respiración era mía. Y entonces lo vi. Un chico parado frente a la puerta, confundido, mirando el contrato en su mano. Exactamente como yo. Levantó la vista, miró la casa, dudó y entró. Intenté gritarle, intenté advertirle, intenté hacer algo, pero no podía, porque ahora entendía la verdad. La casa no estaba embrujada, no estaba viva, era un cuerpo, y nosotros éramos sus órganos. Cada persona que entraba se convertía en una parte, algunos en paredes, otros en el suelo, otros en las cosas que se arrastraban afuera. Y yo era el corazón, el que mantenía todo con vida, el que respiraba, el que nunca iba a dejar de latir,
El chico cerró la puerta detrás de él y la casa respiró. Una vez más, y yo no pude hacer nada. Nunca más.